En esta ocasión vamos a platicar un poco del cultivo del agave, que es una planta bastante estudiada en muchos aspectos, tratando de integrar esa información con un enfoque metodológico de cómo pretendemos o proponemos que se debe de manejar la nutrición en este cultivo. Y también, lógicamente, vamos a compartir parte de las experiencias que hemos tenido con respecto al cultivo, manejándolo con un sistema de riego por goteo, con la intención de conocer un poquito más esta planta. Cualquier cultivo se enfrenta en el panorama nacional a una baja redituabilidad. Nosotros como técnicos sabemos que el precio del producto y el rendimiento es lo que se asocia al beneficio económico del productor, y lo único que podemos modificar es el rendimiento. Entonces necesitamos buscar alternativas que le permitan al productor incrementar ese rendimiento en beneficio de él, y una de las alternativas es precisamente utilizar la tecnología de vanguardia que se utiliza en muchos cultivos, como es la del riego por goteo. Con esta tecnología tratamos de aprovechar las bondades fisiológicas y metabólicas de la planta de agave, proporcionándole agua y nutrimentos a través de un sistema de riego de manera frecuente. En campo, la planta está expuesta a todos los factores ambientales y de manejo. Tener una planta buena con un buen rendimiento es la integración de esos factores. Dentro de los factores más estudiados desde el punto de vista fisiológico, lógicamente es la temperatura. Los estudios realizados nos indican que las temperaturas diurnas y nocturnas en estas proporciones es la mejor condición para que la planta funcione desde el punto de vista fotosintético al 100%. Y estos factores de 35 grados de temperatura diurna y 25 grados de temperatura nocturna realmente abatan la eficiencia fotosintética del cultivo, y solamente el 28% es lo que podemos esperar. Pues bien, estas son las temperaturas que nosotros tenemos en Tamaulipas. Entonces, cuando empezamos a trabajar con agave, encontramos desde el punto de vista de temperatura una limitante. Dijimos, nosotros vamos a tener problemas y solo vamos a poder producir el 28% de lo que se produce en las zonas donde la temperatura es el factor más adecuado. Por otro lado, otra información que nos encontramos también fue la que está relacionada con el agua en el suelo. Algunos estudios donde el potencial hídrico del suelo es muy bajo, el agua prácticamente no está disponible para la planta, nos dicen que los estomas de la planta ni en la noche se abren cuando hay una deficiencia severa de humedad. Cuando se proporciona riego diario por 4 semanas, aumentando la humedad del potencial hídrico del suelo a menos 0.1 bar, un poquito más arriba de capacidad de campo, empiezan a abrirse los estomas durante la noche y parte de la mañana. Empieza la planta a reaccionar a la aplicación del agua. Cuando en este mismo trabajo los riegos diarios se hacen después de 12 semanas, manteniendo a capacidad de campo el cultivo, durante el día la planta de agave empieza a fotosintetizar, de tal manera que el 97% del CO2 fijado es asimilado ya durante el día. Posteriormente, 3 semanas después de aplicar sequía a este mismo experimento, regresa a su manera natural de actuar, de funcionar la planta de agave.
Entonces, tenemos ya información generada, tanto de temperatura como de humedad, que son las bases del trabajo que nosotros estamos realizando en Tamaulipas, pero que nos permite entonces aprovechar en beneficio del productor las características anatómicas y fisiológicas, metabólicas de la planta. Por otra parte, necesariamente tenemos que seguir conociendo la planta de agave para poder saber qué es lo que se nos va a modificar con el tan anunciado cambio climático y saber qué es lo que vamos a hacer para minimizar los efectos negativos. El cultivo del agave necesariamente tiene que ser visto desde un punto de vista empresarial. ¿Sí? En este tipo de visión, todos los factores que nos están afectando la producción del cultivo, aquí podemos poner algunos cuantos, se nos pueden escapar muchos. Sin embargo, tenemos que cuantificar el efecto de cada uno de ellos en el rendimiento y ponerle pesos y centavos al efecto de cada uno de ellos para poder entender y realmente darle al productor una alternativa netamente empresarial, una visión netamente empresarial. Algunos investigadores han hecho la tarea, hay mucho avance en el manejo de hongos, bacterias, insectos, y por ahí la información que está en la invitación del CRT mencionan que en el ciclo 2010 y 2011 hubo una pérdida de 1.651 millones de pesos solamente por estos tres factores. En ese mismo ciclo, en esos mismos ciclos, la piña procesada fue de 2.013.500 toneladas. Y la pregunta que uno se hace es, ¿cuánto nutrimento, cuánto fertilizante necesitamos para llegar a producir este tipo de, o este rendimiento, esta cantidad de rendimiento? En cultivos anuales se tienen identificada la contribución de todos los factores que realmente intervienen en incremento en el rendimiento. Podemos ver que los fertilizantes, tanto minerales como orgánicos, nos aportan un 41% de incremento en rendimiento, el riego 27%, cambiar de materiales 13%, la distribución de las plantas dentro del terreno 10% y la preparación del terreno 9%. Lógicamente, agua y fertilizantes nos dan la mayor cantidad en incremento en rendimiento en cultivos anuales. En agave tenemos que generar esa información. En una condición práctica, llegamos al campo como técnicos y el productor nos hace estas preguntas después de que está consciente de que tiene la necesidad de incrementar el rendimiento para aumentar su beneficio económico. Nos pregunta, ¿qué necesito fertilizar? ¿Qué nutrimentos necesito aportar? ¿Qué dosis debo de usar? Y una serie de preguntas prácticas que se tienen que responder. El objetivo de él es incrementar el rendimiento y que el peso que utilice para comprar fertilizante se recupere con incremento en rendimiento. ¿Sí? Entonces, responder este tipo de preguntas requiere técnicos capacitados que puedan tener un conocimiento amplio de la nutrición de la planta para que nos permitan responder o que puedan responder todas y cada una de estas preguntas. Pero también se necesita conocer
¿Qué pasa con el fertilizante dentro del suelo? Que no están consideradas dentro de estas incógnitas grandotas. Entonces necesitamos realmente conocer la demanda del cultivo, conocer cómo se mueven cada uno de los nutrimentos dentro de la planta, qué es lo que hacen, para poderle dar respuestas al productor y que pueda tener confianza en uno, o en el mejor de los casos que nos permita incrementarle el rendimiento para poderle quitar un 5, un 10 de su ganancia. De lo contrario, nuestra chamba tampoco va a ser bien vista, ¿no? Tratando de esquematizar un poco cómo podemos estructurar la información que se necesita para incidir en los rendimientos, nosotros proponemos esto. O sea, los altos rendimientos con excelente calidad solamente los vamos a obtener conociendo, por un lado, las demandas nutrimentales del cultivo. Las plantas demandan 16 elementos, unos los toman del agua y del aire y los otros los toman del suelo. Cuando el suelo no es suficiente, hay que aportar nutrimentos, pero cada rendimiento no es lo mismo producir 100 toneladas que producir 20 o 30 toneladas. Hay una diferencia enorme en cuanto a demanda. La otra parte que necesitamos conocer es el análisis químico del suelo. Necesitamos conocer cómo lo debemos de usar correctamente, cuál es la utilidad práctica de ese análisis de suelo con fines de generar una dosis de fertilizante. Entonces, usar el análisis de suelo con fines de incrementar el rendimiento, se necesita integrar la demanda nutricional del cultivo para un rendimiento dado, asociarlo a los valores del suelo mediante estudios de calibración. Si nada más tenemos el análisis de suelo, lo que nos dan los laboratorios son índices que representan probablemente la cantidad de nutrimento que el suelo tiene, pero no representa la disponibilidad de nutrimento que la planta puede aprovechar. Y déjenme decirles que estos estudios de calibración, en donde posteriormente se determina la dosis, fertilizantes, fuentes y formas de aplicación, en México no he encontrado uno, ¿sí?, en cultivos anuales. En agave, yo creo que también necesitamos empezar a ver de manera integral. Si queremos incidir en el rendimiento, tenemos que ver de manera integral el uso de los análisis químicos de suelos, porque por sí solos no nos permiten generar una recomendación de fertilización. Traigo un ejemplo de lo que es la calibración. En soya, los argentinos han determinado que su elemento limitante es el fósforo. Entonces, por un lado tenemos los datos que el análisis del suelo nos arroja, que son los índices que nos da el laboratorio. Por otro lado tenemos el rendimiento al que aspiramos llegar aplicando fertilizante. Entonces, cuando nosotros tenemos un suelo con esta cantidad de fósforo determinado mediante el laboratorio, cuando queremos producir 2 toneladas, no necesitamos fósforo. Cuando queremos producir 2.5 toneladas de soya, tampoco necesitamos fósforo. Cuando ya queremos producir más de 2.5 toneladas, entonces empieza la necesidad de fertilizar. Esto es un estudio de calibración hecho para soya. En el caso de cítricos, no solamente se han quedado en el análisis de suelo, sino también se están utilizando el análisis foliar. La concentración que determinan en el follaje la asocian a un rendimiento y posteriormente se genera entonces la dosis de fertilizante que se requiere aplicar para aumentar un rendimiento objetivo. Este tipo de estudios se han realizado en Brasil, en España y en Estados Unidos.
Y déjenme decirle que este tipo de estudios en Brasil se hizo en cítricos con destino a la industria, pero tienen los valores también para consumo fresco. En México tenemos que reconocer el gran trabajo que se ha hecho aquí en agave, donde por un lado se tienen los índices del suelo que nos da el laboratorio para cada uno de los parámetros, ¿sí? Y se tienen caracterizados de acuerdo a 7 categorías, y este tipo de estudios se ha asociado a rendimientos óptimos, pero no se menciona cuál es el rendimiento óptimo. Tenemos que profundizar más en este tipo de estudios, o sea, es algo importante todo este avance, y más importante es considerando que el agave es emblemático de México y que nosotros somos los responsables de generar esta información. Hace un rato comentaba con algunos colegas de que en Israel se llevaron el aguacate Hass, lo manejan con riego por goteo, con acolchado, manejan muy bien la nutrición, y ahora vienen a darnos pláticas de nutrición. Entonces, el cultivo del agave de nosotros tenemos que buscar la manera de conocerlo un poquito más. Tratando de integrar las características, las bondades de las características del agave, nosotros desarrollamos un trabajo donde aplicamos el riego por goteo, ustedes lo pueden ver, a través del tiempo en el cultivo de agave. Lo desarrollamos durante 77 meses, aplicamos 348 riegos, cada planta recibió 3.960 litros de agua, 3.960 litros de agua, y estas cantidades de fertilizante. A través del ciclo se hizo una evaluación periódicamente. Aquí están las etapas en meses entre las que se hicieron las evaluaciones de materia seca, y determinamos que para una planta que produce una piña de 76.4 kilogramos se producen arriba de 50 kilos de materia seca por planta. ¿Pero de qué nos sirve esa materia seca? Pues resulta de que esa materia seca la mandamos a analizar al laboratorio para determinar la concentración de nutrimentos en cada una de esas etapas, y encontramos esta información para nitrógeno, fósforo, potasio, calcio y magnesio. Se determinaron en cada periodo de muestreo la cantidad de nutrimentos que la planta extrae en esa materia seca, y vemos que el calcio es el elemento que más demanda. En orden descendente le sigue el potasio, nitrógeno, magnesio, y fósforo es el que menos demanda. Lógicamente, este tipo de trabajos tiene un fin de conocer cómo podemos utilizar esta información para aportar nutrimentos, para calcular la dosis de comida que el agave requiere en las diferentes etapas. Y aquí está un ejemplo únicamente para el nitrógeno, y para una etapa entre 53 y 65 meses. En la etapa de 53 meses, la materia seca que había producido el agave contenía 152.7 gramos de nitrógeno. A los 65 meses, que es un año después, 12 meses, tiene 291.2 gramos de nitrógeno. La diferencia, entonces, son 138.5 gramos de nitrógeno que extrajo en un año. ¿Sí? Y dice uno, bueno, ya tengo lo que extrajo en un año, y ahora, bueno, ahora vamos a estimar el fertilizante, transformar esa cantidad de nitrógeno en fertilizante. Y considerando la fuente de fosfonitrato, esos 138.5 gramos de nitrógenos contenidos en la materia seca
con el porcentaje de nitrógeno que tiene el fosfonitrato, se incrementa a 419.7 gramos. Con riego por goteo, encontramos que por cada 100 kilos de nitrógeno que estamos aportando, 85 kilos lo recupera el cultivo. ¿Sí? Entonces, esa eficiencia de recuperación de fertilizante la utilizamos, y en lugar de 419 gramos de fosfonitrato, se debe de aplicar 493.8 gramos de fertilizante total. Entonces, dividiendo esta cantidad en cada uno de los meses, tenemos que aplicar 41.1 gramos de nitrógeno por mes. Y si tenemos 3.300 plantas por hectárea, la cantidad mensual que debemos de aplicar son de 135.8 gramos de nitrógeno. Este tipo de información es la que estamos usando para manejar potasio, para fósforo, calcio y magnesio, que son los elementos que estudiamos, pero que se requiere generar en el lugar donde se está estableciendo el cultivo. Con esta información nos permite a nosotros entonces determinar la cantidad de nutrimentos que requiere una tonelada de piña producida, y vemos que el de nitrógeno requiere 1.41 gramos, de fósforo 0.22 kilogramos, de potasio 1.47 kilogramos, de calcio 13.58 y de magnesio 0.66 kilogramos. Pero lógicamente, la piña es una parte de toda la planta. La otra parte que se queda en el campo, las hojas, también demanda nutrimentos. Y el índice de cosecha de cada uno de estos nutrimentos representa entonces la cantidad de nutrimento total que contabilizamos en piña. La diferencia se queda en el follaje. De tal manera que podemos entonces, con esta información, a los precios actuales de fertilizante, comentar, producir una tonelada de piña con los fertilizantes, nada más estos 5, representa entonces 556 pesos si lo estuviéramos aportando o produciendo nosotros el agave en hidroponía. ¿Sí? Esto es lo que realmente requiere el cultivo para producir 556 pesos como fertilizante, como inversión. Y se pregunta uno, ¿cuánto realmente de la piña que llega a la industria se fertiliza? O sea, ¿estamos dependiendo nada más de la fertilidad del suelo? El suelo entonces nos está subsidiando y es mejor que todos los programas de gobierno juntos. ¿Sí? Tenemos que, si queremos buscar la sostenibilidad o sustentabilidad de nuestro cultivo, tenemos entonces que considerar la información, ¿sí?, sobre las necesidades nutricionales para estarle regresando al suelo lo que año con año nos estamos llevando. Y esto ustedes lo pueden ver porque cultivos que se han desarrollado por mucho tiempo en un solo terreno, que antes era muy productivo, la productividad está cayendo. Y se pregunta uno, ¿por qué? Pues resulta que cada ocasión que cosechamos nos estamos llevando nutrimento que no le regresamos al suelo. Con la información experimental que tenemos, quisimos hacer este ejercicio. Aquí podemos ver una planta de agave manejada tradicionalmente a los 29 meses. En el lado derecho tienen una planta de agave de la misma edad, regada y fertilizada con goteo. ¿Sí? Entonces, nosotros el ejercicio que quisimos hacer es, bueno, ¿cuántos necesitaríamos en superficie para abastecer una industria que va a consumir 100 toneladas diarias de piña? Sin descansar ni un solo día del año, entonces la demanda anual es de 36.500
toneladas de piña. Y en el caso del manejo tradicional, tenemos piñas de 14 kilos, por la cantidad de plantas establecidas nos dan un rendimiento de 46.5 toneladas por hectárea, en el caso de nosotros. Al año, con este rendimiento, se requieren 784 hectáreas estar cosechando para abastecer esa fábrica. En 7 años son 5.491 hectáreas que se requieren para estar dando diariamente la cantidad de piñas que requiere esta fábrica. Con Fertirriego nosotros generamos piñas de 76.4 kilos, el rendimiento estimado es de 252 toneladas, entonces anualmente para producir esta cantidad de toneladas necesitamos 145 hectáreas. En 7 años, 1.013 hectáreas es lo que necesitaríamos establecer usando esta tecnología. Entonces, hay un diferencial de 4.477 hectáreas. ¿Sí? Esto, repito, es con la información que experimentalmente tenemos, ¿sí? Pero lo que funciona en el experimento, funciona afuera. ¿Sí? Nosotros manejamos hortalizas en hidroponía, a cielo abierto, en invernadero, y tenemos los mismos resultados. Lógicamente, los cuidados, no es lo mismo cuidar una parcela chica a cuidar un lote comercial, pero cuando tenemos incrementos de rendimiento, o sea, no importa cuánto se le invierte en cuidar una hectárea, si el rendimiento nos va a pagar lo que vamos a invertir. No quiero pensar cuánto es el ahorro que se puede tener al dejar de sembrar 4.477 hectáreas. ¿Sí? Ustedes aquí en Jalisco conocen mejor los costos de producción, ¿sí? Y también, lógicamente, este tipo de trabajos necesariamente se tiene que hacer aquí, necesariamente se tiene que hacer bajo las condiciones más óptimas para el cultivo, porque recuerden, nosotros empezamos en una zona donde la temperatura para nosotros nos permitía producir solamente el 28% de lo que pueden producir ustedes aquí. Les agradezco mucho la atención y ahí están mis correos, cualquier comentario, cualquier observación que puedan hacer es bien recibida. Yo sé que va a haber una sesión de preguntas y respuestas posteriormente, ¿no? Muchas gracias.